El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Esa frase es de Pablo Coelho, de Paulo Coelho. Y lo vemos en la vida reflejado en muchísimas cosas. El miedo es paralizante, el miedo nos detiene, el miedo nos hace fabricar una cantidad de monstruos en nuestra mente que nos impiden avanzar, nos impiden caminar. Los miedos nos hacen incluso hacer, nos da la posibilidad de hacer muchos juicios y de interpretar cosas en el mundo que no están ocurriendo en realidad, pero nuestros miedos tienen la capacidad de fabricar monstruos, tienen la capacidad de permitirnos ver cosas, fantasmas donde no los hay. Por eso los miedos son terribles. Ganas fuerza, coraje y confianza en cada experiencia en la que realmente te detienes a mirar el miedo a la cara. Debes hacer la cosa que piensas hacer, que no puedes hacer. Eso lo dijo Leonard Roosevelt. No dejes que tus miedos te limiten o te paralicen, David Schwartz. Haz lo que temes y el miedo desaparecerá, Mark Twain. Hay muchísimas frases que nos motivan y nos indican el camino cómo enfrentar al miedo. El miedo es algo tan paralizante que nos impide disfrutar la vida. A veces caminamos la vida llena de miedos, llenos de miedos en cosas que en el 90% de los casos nunca van a suceder. Nosotros fabricamos una cantidad de miedos a partir de suposiciones y de cosas que vamos construyendo en la mente y que nunca suceden. Son fantasmas que nos paralizan. Nunca te vas a arrepentir de las cosas que hiciste. Lo más grave del miedo es que el miedo nos impide hacer cosas y tomar nuevas decisiones y decisiones en cualquier ámbito, ¿no? Decisiones en el ámbito de empresa, en el ámbito de trabajo. A veces el miedo a tener una posición en una empresa nos impide dar el paso a emprender o nos impide dar el paso a conocer una nueva experiencia en otro empleo. El miedo paraliza, el miedo
te impide tomar decisiones para avanzar. El miedo te va a dejar siempre con la duda de qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si en aquel momento de la vida yo hubiera tomado tal o cual decisión, qué hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa, qué hubiera pasado si yo hubiera enfrentado ese temor. Y muchas veces entonces lo que nos ocurre es que nos arrepentimos, muchas veces va pasando la vida y al cabo del tiempo nosotros nos vamos arrepintiendo de cosas que no hicimos y que en un momento dado tuvimos la capacidad, la oportunidad, estábamos en el momento oportuno y no tuvimos el talento, no ni siquiera el talento, no tuvimos el coraje de dar ese pasito. Hay una coach chilena que dice, haz lo que tengas que hacer y después siente el miedo. Como decir, cuando presientes que algo te va a dar miedo, hazlo de una vez, sal de eso y después puede ser que sientas el miedo, pero ya lo hiciste, ya diste el paso. Hay una cantidad inmensa de dramas y de historias que se forman en nuestra mente cuando, cuando nosotros empezamos a darle vueltas a las cosas, ¿no? Y entonces es como si fuera el director, la mente se comporta como una creadora de una telenovela de terror, de una telenovela de cosas que nos va diciendo la mente, y vas caminando por la vida y vas pensando, y no hables con fulano de tal porque fulano de tal te va a maltratar y fulano de tal te está traicionando y fulano de tal, y tantos miedos, eso solamente con respecto a las personas, ¿no? Y si hago esto voy a perder el dinero, y si hago esto me van a robar, y si hago esto, entonces te vas a llenar de una cantidad de cosas que te paralizan. Y, lo que sucede es que las cosas que importan, las cosas que impactan y las cosas que cambian la vida suceden más allá de la zona cómoda, suceden más allá de la zona de confort, suceden en esa zona donde sientes ese poquito de miedo, sucede en esa zona donde te vas a sentir un poco incómodo, pero que es necesario que en un momento dado estés para que puedas dar el paso y para que puedas conseguir lo que estás buscando. Los miedos son un mecanismo de supervivencia. Nuestra mente está encargada de cuidarnos y nuestra mente nos hace y nos permite sentir miedo. Claro, es importante. Si tú no tuvieras miedo, pues te tirarías a la calle y no mirarías para los lados a ver si viene carro y a lo mejor te atropella un carro. El miedo también hay que saberlo interpretar, los miedos que son los que realmente nos protegen. Lo que pasa es que nuestra mente nos hace unas jugadas a veces y nos hace confundir y nos hace solapar esos miedos en una zona donde nosotros no sabemos si nos está protegiendo o si simplemente se están convirtiendo en excusas para no dar el paso, en excusas para no afrontar ese desafío, en excusas para no tomar una nueva meta, en excusas para no tomar decisiones en la vida, porque a veces te sientes muy cómodo en tu nido, estás ahí, te sientes abrigado, te sientes protegido, te sientes seguro y sabes que te faltan cosas y sientes que te faltan cosas y sientes que te faltan cosas por hacer y sientes que puedes dar más por el mundo, por la vida, por los demás, por la humanidad, por lo que sea, pero te sientes tan cómoda y te sientes como abrigadita, te sientes en un nido tan calentito y tan rico que entonces tú no avanzas, te decides quedarte ahí y decides que entonces darle poder a todos esos miedos que te detienen. Y ahí entonces es en ese momento cuando va pasando la vida y el tiempo es inexorable, y todos lo sabemos que el tiempo es inexorable y que el tiempo se consume y que las 24 horas van pasando todos los días y llega un nuevo día y nosotros por miedo hemos dejado de hacer muchas cosas y hemos dejado de actuar en muchas cosas y entonces es el momento en cuando las cosas cuando dejamos pasar las cosas y al cabo del tiempo después viene el arrepentimiento, porque ¿qué hubiera pasado si siempre lo peor que te puede pasar en la vida es quedarte con la duda de qué hubiera pasado si, qué hubiera pasado si yo en ese momento hubiera tomado la decisión, qué hubiera pasado si en ese momento me hubiera puesto y llamaba a esa persona, qué hubiera pasado si yo en ese momento daba este paso de verdad y emprendía. ¿Qué hubiera pasado si en este momento yo hubiera hecho tal o cual cosa? ¿Qué hubiera pasado si? Ese que hubiera pasado si la única forma que tiene de salir de tu mente, de evitar que ese tormento te quede en tu vida,
o te vaya a latir en algún tiempo es tomar la decisión de hacer hoy, es tomar la decisión de enfrentar el miedo, tomar la decisión de sentir que el rechazo no es algo contra ti. A veces el rechazo, solamente el miedo a fracasar, el miedo a que nos rechacen, nos genera nos paraliza. Y entonces es el momento cuando debes pensar, ¿qué es lo peor que te puede pasar si hago esto? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si hago la llamada? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si cambio de trabajo? ¿Qué es lo peor que puede pasar si me dedico a ser independiente? ¿Qué es lo peor que... Y ese cuando te pones a ver en ese qué es lo peor que te pueda pasar, empiezas a analizar cosas que es posiblemente que te pasen, sí te pueden pasar algunos rechazos, te pueden pasar algunas cosas, pero eso te hace medir el miedo en la cantidad exacta que es, pero es que también en la medida que te preguntes eso, ¿qué es lo peor que te puede pasar si algo malo pasa? Entonces también a la vez te puedes preguntar, ¿y qué es lo mejor que te puede pasar si todo sale, si todo funciona, si las cosas caminan, si las cosas se dan, si las cosas se alinean, si las cosas progresan? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuántas buenas cosas voy a disfrutar gracias a esta decisión? ¿Qué buenas cosas van a llegar a mi vida gracias a estos pasos, gracias a esas a que estás en ese momento en el que tomaste esa decisión y actuaste? Entonces, ¿qué cantidad de cosas malas te pueden pasar si tu miedo se hace en verdad? Pero también sabiendo que en el 90% de los casos, o sea, 9 de cada 10 temores que nosotros tenemos no se dan. Quiere decir que la probabilidad de triunfar, que la probabilidad de avanzar, que la probabilidad de que eso que te estás pensando sea bueno, se te va a dar, te puede pasar, tienes una altísima probabilidad que te pase. Y si no te pasa, no importa, no te vas a arrepentir, simplemente vas a tomarlo como un aprendizaje y vas a entender que eso tenía que pasar porque ahora sabes tales y tales cosas y ahora sabes que eres una persona, que eres un doer, como dicen los gringos, que eres una persona que hace las cosas, una persona que tiene la capacidad de hacer las cosas, la capacidad de decidir. Una vez alguien me dijo, tome decisiones aunque sean malas. Lo peor que puedes hacer es no tomar decisiones. ¿Por qué? Porque no tomar decisiones es también una decisión. Y no tomar decisiones en la gran mayoría de los casos es una mala decisión. Y nosotros, por muchos miedos y muchas cosas que nosotros nos dejamos, le permitimos y le damos la fuerza de que nos paralicen, no tomamos decisiones y no actuamos. Y entonces ahí viene la otra pregunta. ¿Qué precio estás pagando por seguir haciendo lo mismo? ¿Qué precio estás pagando por, por no actuar? ¿Qué precio estás pagando por quedarte en tu misma relación con el dinero, por quedarte en tu misma relación con el trabajo? O incluso a veces, ¿qué precio estás pagando por quedarte en una relación de cualquier tipo? ¿Qué miedos tienes que te detienen a tomar decisiones por ti, por tu libertad, por lo que tú quieres lograr? Entonces, hay que cambiar nuestra relación con el miedo. El mensaje de hoy es cambiar nuestra relación con el miedo y convertirlo en un aliado. El miedo puede aconsejarte, sí es importante que el miedo te aconseje. Tú no puedes llegar así de una manera loca a tomar decisiones si te hablan de alguna inversión y tú sin pensarlo y sin consultar llegas y metes una cantidad de dinero a lo loco, porque no, tú tienes que saber tomar decisiones también y tienes que, si el miedo te da ciertas indicaciones, pues hay que considerarlo, el miedo, pero tomarlo como un consejero y no como un consejero final, sino como un consejero que te da una visión y la analizas, simplemente la analizas y le pones en su justo precio, en su justo tamaño. No es que el miedo te deje y te atrape, porque cuando el miedo te atrapa, cuando le das poder al miedo, no avanzas. Cuando el miedo te atrapa, te estacionas en la vida y entonces te quedas te quedas con dudas y te paraliza y llegas a ese momento donde no sabes qué hacer. Y entonces te estresas también porque cuando llegas el momento en la vida en que te conviertes en una persona que no toma decisiones, te conviertes en una persona que se va amargando, se va culpando a sí misma y entonces guardas toda esa frustración internamente, guardas toda
todo ese deseo reprimido de que tú sabes, porque lo peor o lo mejor es que tú sabes que tienes el talento necesario, tú sabes que tienes la capacidad para hacer eso que te da miedo, pero el mismo miedo te puede haber paralizado en un momento dado y entonces ese miedo te hace sentir frustrada porque vas pensando, yo pude haber hecho esto, yo puedo hacer esto y no lo hago y así tú le des al mundo, al exterior, le des una cantidad de razones por las cuales no. Tú muy adentro, tú en tu fuero interno, tú no te engañas. Tú sabes que realmente lo que estás consiguiendo son excusas para no avanzar, que esos miedos que en vez de tomarlos como consejeros para tomar decisiones, simplemente en este momento los estás convirtiendo en excusas, los estás convirtiendo en un diálogo interior de cosas que dices, es que yo no voy a hacer esto por esto y por esto, por esto. Y si me preguntan, o si mis hijos me dicen, o si alguien me pregunta, entonces tú ya tienes ante ti misma, tienes construido el discurso que vas a dar porque tienes el discurso del miedo, el discurso de la excusa, el discurso ese que te has construido y que le dices a los demás, eso que te dices a ti mismo y esa manera de explicar y de justificarte a través de los miedos. Entonces, el mensaje de hoy es que cuando veas y sientas miedo, hay que mirarlo, hay que observarlo, hay que analizarlo, pero no creerle todo lo que dice. El miedo hay que enfrentarlo y enfrentarlo no es salir de valentón a pegarle 4 gritos al miedo, no, el miedo es entenderlo como un amigo. El miedo de alguna manera es un amigo que trata de protegerte en un momento dado de ciertas cosas de la vida, pero también hay que preguntarle, ¿qué me quieres avisar? Y gracias, y le das gracias también al miedo, porque te avisó, porque te está tratando de advertir algo, pero tú sabes también que que a pesar de que sientes el miedo, tienes que hacer las cosas. Porque lo único que sí es completamente seguro es que si no haces las cosas, no va a pasar nada. Si no haces las cosas, no vas a avanzar. Si no haces las cosas, te vas a quedar. Y ya es que a veces le tenemos miedo al fracaso, pero parece mentira. También se le tiene miedo al éxito, se le tiene mucho miedo al éxito, se le tiene miedo al éxito porque a veces sabes que el éxito va a ser difícil de mantener, entonces prefieres no tener éxito porque piensas que si tienes éxito no lo vas a poder mantener, no lo vas a poder sostener en el tiempo. Entonces el mensaje de hoy es, si sientes miedo, hazlo de todas formas. Hay la manera de enfrentar los miedos y de tomar decisiones. No tomar decisiones es una decisión y en la mayoría de los casos es una mala decisión. Entonces, hoy te voy a dejar 2 preguntas. Hoy te voy a decir, te voy a preguntar, ¿qué te impide vivir la vida que tú quieres? ¿Qué te impide estar allá donde tú quieres? ¿Qué miedos te están deteniendo? ¿Qué miedos te impiden avanzar? ¿Qué miedos? ¿Cuál es esa conversación interna que tienes contigo a la hora de esas decisiones importantes? Y piensa por un segundo ahorita, ¿qué decisiones importantes tienes para hoy, para este momento de tu vida? No sé en qué momento de tu vida estás. No sé si estás soltera, si estás casada, si estás emprendiendo, si estás trabajando, no sé. O si estás trabajando con una empresa y no te sientes cómodo y si quieres hacer, no sé. No sé en qué momento de tu vida estás, pero lo que sí quiero preguntarte es esa exactamente la vida que tienes, la que tú querías, o tú sabes que si tomas ciertas decisiones hoy, puedes cambiar? Si tomas ciertas decisiones hoy, puedes avanzar hacia una dirección donde quisieras estar. Pregúntate qué te impide, qué miedos te están hablando que no te dejan avanzar, qué conversación interna tienes con ese miedo que no te deja avanzar y qué excusas te pones a ti misma. ¿Qué sería lo peor que te pudiera pasar si haces eso que quizás le tienes miedo a hacerlo y que solamente basta con que hoy 18 de julio, des ese paso y digas, yo hoy voy a dar ese paso. Yo, Sandra, yo, Harem, yo, Idalí, yo, Daira, yo, ¿qué pasaría si hoy yo tomara esa decisión? ¿Qué pudiera cambiar en mi vida? Con estas preguntas, para que inicies esta semana, quiero dejarte este mensaje de entender que el miedo va a ser un
y que el miedo va a ser presente y va a estar presente en todos los campos de nuestra vida, pero que el miedo es un aliado que nos advierte, nos permite evitar caer a un barranco. Sí, es verdad. Nos ayuda a tener miedo de fracasar y de caer en muchas cosas, pero el miedo en su justa medida, el miedo nos debe permitir es pensar y considerar también qué pasaría si tomas las decisiones a pesar del miedo, qué pasaría en tu vida y cómo serían los cambios que van a llegar para ti si das ese paso, si tomas esas acciones y si avanzas en la dirección que tú quieres para la vida que sueñas. Con este mensaje te doy entonces estas palabras para que inicies esta semana, para que tomemos decisiones. Gracias, Carmen Lucía, por tus comentarios. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios las bendiga y nos vemos mañana nuevamente en la llamada. Chao, chao. ¿Listo?